Y la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 22, versículo 54 en adelante. Y viéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, le fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente, calentándose en el fuego junto con los romanos. En la vida hay cosas, animales, objetos, seres humanos, a quien uno ama tanto. De modo que, en momentos de tranquilidad, de paz, uno puede ofrecerles todo, hasta la vida. Si se la pidieran, estaría dispuesto a darla. El problema es, si es verdad en la hora que se necesita, allí hacerlo. Jesús dijo: el que me amare más que a su familia, sus propiedades, aún su propia vida, que a mí, no puede ser mi discípulo. Pero si me ama más que todo eso, será mi discípulo. Pedro fue uno de los discípulos de Jesús más sobresalientes en todo su ministerio. Lo vemos en altos y bajos, en los momentos difíciles. Tuvo tantas experiencias negativas, pero a pesar de todo, allí está Pedro siempre siguiendo al Señor. Él nunca tomó como derrota las situaciones que cruzó. Siempre se mantuvo cerca del Señor a pesar de todo. Pedro fue uno de los más activos, que amaba a Jesús con todo su corazón. En toda la lista que se encuentra de los discípulos, encabeza la lista Pedro. Era uno de los discípulos de confianza de Jesús. Le vemos en 3 lugares especiales: con Jesús en el monte de la Transfiguración, en la casa de Jairo y en el monte Getsemaní. Allí vemos a Pedro con el Señor. Era uno de los del círculo de confianza que Jesús tenía. Primero, por su descripción. Era un hombre muy discreto. Era un hombre muy serio y formal. Pero, a la vez, con todo y eso, tenía una actitud positiva y siempre le gustaba colaborar. Y por otra parte, siempre estaba metiéndose aunque no lo invitara. A Pedro le dio las llaves del reino el Señor, según nos dice Mateo capítulo 16, verso 29. Las llaves significan autoridad y confianza. A este discípulo le fue conferida la más alta autoridad en cuanto al reino de los cielos se refiere. El reino de los cielos es la iglesia del nombre de Jesús, como dice Juan capítulo 3, 6. La idea de toda la gente es que Pedro está allá en el cielo abriendo una puerta a todo el que se muere. Ese es el concepto católico, pero eso es tontería. Pedro es el que tiene el mensaje de salvación para entrar a la iglesia. Es decir, todo el que se bautiza en el nombre de Jesús es miembro en la iglesia del Señor. De tal manera que el reino de los cielos no está arriba, está aquí con nosotros, es la iglesia del nombre de Jesús. Esta es la razón por qué el día de Pentecostés Él tomó los 120
y abrió la puerta del reino con esa llave de 3 tiempos: arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús para remisión de pecados y también recibir el Espíritu Santo. Él tuvo el mensaje. Ahí están los 11 presentes, pero él tomó la palabra porque él tiene la llave que el Señor le ha dado. Esa llave, dije, es una chapa de 3 tiempos. Cuando la gente pregunta ¿qué haremos?, él respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para remisión de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando él dijo esto, encontramos en la Biblia, en el verso 41, que fueron bautizados más de 3,000 personas en el nombre de Jesús. Este es el nacimiento de la iglesia del Señor. En Samaria, para que la gente recibiera el Espíritu Santo, en casa de Cornelio también, él fue el llamado para llevar el mensaje a los gentiles, a los samaritanos también. Ahí había entrado Felipe predicando. Felipe bautizaba en el nombre de Jesús, dice Hechos capítulo 8, verso 16. Pero la gente no había recibido el Espíritu Santo hasta que llegó el apóstol Pedro, oró por ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué equipo más importante era estos hermanos predicando la palabra? Pero note usted, ¿por qué no habían recibido el Espíritu Santo los samaritanos? Si Felipe era un hombre de chispa, de fuego, de llama, pero no habían recibido. ¿Por qué? Porque era Pedro el que tenía la llave para entrar al reino de los cielos. Y vemos en la casa de Cornelio, también a los gentiles en Cesarea, Pedro fue llamado para que vaya con el mensaje y lo predique. Y predicando estaba el apóstol Pedro cuando dice la palabra de Dios que él dijo: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Cuando él mencionó esta frase, por su nombre, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban presentes y le mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 10, verso 47 al 49. Con todo lo que había pasado, le había pasado a Pedro, la honra que Jesús le había dado, es posible que él se sentía algo un poco mareado de grandeza por estar tan alto. Necesitaba una lección. Y ahora lo vemos a Pedro siguiendo a Jesús en los momentos más difíciles. Y lo vemos allí donde él le había prometido al Señor: si alguien te va a tocar a ti, Señor, tiene que pasar sobre mí, como algunos dicen. Tiene que hacer algo conmigo. Y sucede que Jesús le dice: no es cierto, Pedro. Antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Pedro dice que está calentándose en el fuego con los romanos, algo retirado de Jesús. Pedro sabe que los romanos son enemigos de Jesús, pero aún con todo, en este momento de miedo, él se une con ellos. Esto es lo que ha pasado, como hemos repetido tantas veces, tantos creyentes bautizados en el nombre de Jesús que andan arrimándose a cualquier grupo que son enemigos de Jesús, porque ahora hay un montón de creyentes en Cristo, dicen ellos, pero enemigos de Jesús. Son creyentes en Cristo, pero enemigos de Jesús. Solamente se les dice que se bauticen en el nombre de Jesús y se les ven hasta colores que sacan y se vuelven enemigos de nosotros. ¿Por qué? Porque son enemigos de Jesús. ¿Por qué? Así les ha enseñado la Madre, la Iglesia Católica. Y como todos los creyentes que se bautizan en títulos, creen en la Trinidad, tienen su ombligo en el principio del credo católico y están sustentados por la Iglesia Católica. Amigo oyente, si tú te has bautizado en el nombre, compartes con la Iglesia del nombre y estás metido entre trinitarios, estás metido ahí entre las cosas de este mundo, celebrando Navidades, poniendo árboles de Navidad, todo eso es el fuego de el mundo. Sal de allí y busca al Señor y testifica que Jesús es el